Estrategias para la identificación y diagnóstico temprano. ¿Qué son las estrategias para la identificación y el diagnóstico temprano? En sí implican un proceso sistemático y multidisciplinario para la detección dentro de los trastornos de aprendizaje, donde se puede detectar la dificultad de un niño en el que puede adquirir dentro del aula de clase o en el hogar. ¿Cuáles serían los ejemplos claros de las estrategias para la identificación y diagnóstico temprano? Tenemos como por ejemplo la observación y el monitoreo. La observación, ya que es una de las estrategias más importantes, sobre todo dentro del aula de clases, ya que el docente es el primero en detectar la dificultad o el problema en el estudiante. También tenemos lo que es la evaluación formal como las pruebas estandarizadas que en sí se aplican dentro del aula. Tenemos la colaboración multidisciplinar, que es muy importante relacionarnos o trabajar conjunto los padres, docentes y todo el personal administrativo de la institución. Otro de los ejemplos más importantes son los programas de intervención y talleres que se puede dictar tanto a docentes, padres y estudiantes. ¿Cómo pueden tanto los docentes como los padres detectar posibles signos de trastornos de aprendizaje en los estudiantes? Uno de los puntos o estrategias que nos puede garantizar una detección es la observación. Tanto los profesores como los padres. Los profesores tendrían que aplicar lo que es la observación dentro del aula. Como ya había mencionado anteriormente, los docentes son los primeros quienes detectan el problema o la problemática dentro del aula debido a una observación. ¿Cómo lo hacen? Mediante impartición de clases, el cual el estudiante a lo mejor no participa, el estudiante tiene problemas o dificultades de escribir, de copiar, de calcular, ya que dentro del aula se puede detectar diferentes tipos de aprendizaje o diferentes tipos de trastornos, ya que los estudiantes en el momento en el que ellos participan en el aula de clase tienen formas diferentes a actuar, participar. Entonces el docente, mediante la observación, puede detectar una dificultad o un trastorno. Los padres, ¿cómo pueden detectar? Los padres pueden detectar igual mediante la observación en su conducta, cómo es el comportamiento en casa, cuál es el comportamiento de su hijo, cómo se comporta en la sociedad, el momento de pasar en familia. Entonces hay diferentes formas en el que el padre y el docente pueden detectar mediante una observación. También se puede comunicar mediante la comunicación. ¿Cómo se puede detectar mediante la comunicación? Tanto los docentes como los padres, al momento de relacionarse o hablar con los estudiantes, pueden dialogar y pueden ver cuál es su manera de expresar, su manera de hablar o a lo mejor su manera de aprender mediante la conversación, mediante el diálogo, mediante el habla, en el que el estudiante tendrá diferentes maneras de expresar. Hay personas o estudiantes que no se pueden comunicar, entonces ya es un signo de problema que el docente o el padre de familia tiene que detectar. También se puede detectar mediante la consulta de un profesional. En sí, los docentes, cuando ya notan una dificultad dentro del aula, normalmente el docente deberá derribar el caso al DESE, en el cual existen profesionales en el cual podrán tratar al estudiante. De igual manera, el padre de familia, cuando observan que el comportamiento o hay un signo que no está acorde a la edad del niño o de su hijo, tienden a llevarle donde un profesional, acorde a la dificultad que el estudiante tiene. Y es una manera más factible donde le puedan ayudar a saber qué tipo de, a lo mejor, trastorno o dificultad adquiere el niño. Dentro de lo que es la detección tanto de los padres como los docentes, en sí trabaja lo que es profesionales en el que le pueden ayudar. En este caso podemos poner un ejemplo de un niño con problemas auditivos, el cual es remitido al DESE para que los profesionales o los psicopedagogos puedan ayudar o buscar estrategias donde el docente pueda aplicar en el aula y pueda mejorar lo que es el aprendizaje en el estudiante. Eso sería uno de los ejemplos
para la detección tanto en el aula como los docentes. Ya durante todo el proceso que se va realizando, se debe realizar lo que es entrevista con los padres, se debe realizar lo que es la derivación en caso de que sean casos o trastornos ya un poco complejos, el cual el estudiante tendrá que ser derivado a otra institución donde se puedan trabajar. ¿Qué especialista puede intervenir en el diagnóstico del tratamiento? Como primer especialista tenemos el psicopedagogo, que en sí evalúa las dificultades de aprendizaje y sobre todo diseña estrategias para el aula de clase y para el estudiante con dificultad. También puede intervenir el psicólogo educativo o el psicólogo infantil. ¿Por qué? Ya que el psicólogo educativo analiza el desarrollo cognitivo y emocional del estudiante, en el cual se centra en la conducta del niño. Tenemos también a lo que es el psicólogo, el neuropsicólogo, que en sí evalúa las funciones cognitivas como la memoria, la atención del estudiante. También puede ingresar lo que es el trabajador social, que en sí puede ayudar a diagnosticar y sobre todo puede ayudarnos a encontrar en sí cuál sería la problemática en el estudiante en caso de que tenga que ver con problemas intrafamiliares o con problemas o en el entorno en el que se encuentre el estudiante. Esos son los cuatro principales profesionales que pueden intervenir en el diagnóstico y el tratamiento de un trastorno de aprendizaje o una dificultad. En sí, el diagnóstico y el tratamiento involucran varios especialistas si es necesario, como por ejemplo lo que son los médicos, los que son los psicólogos clínicos, dependiendo la situación del caso y dependiendo al trastorno o dificultad que adquiera el niño. Porque es importante actuar a tiempo y evitar la estigmatización de estos problemas. En sí, actuar a tiempo y evitar la estigmatización es muy importante, ya que son acciones cruciales para proteger en sí la salud y el bienestar de nuestro paciente en este caso, ya que en la sociedad en sí hay juicios o prejuicios que la gente suele decir a los estudiantes o personas que tienen dificultades o trastornos de aprendizaje. Entonces, los padres en sí o los estudiantes pueden retrasar lo que son los controles o pueden retrasar lo que son las consultas, en el cual no da beneficio al problema o no da beneficio al estudiante con dificultad, ya que es muy recomendable de todo profesional que los estudiantes con problemas o dificultades puedan asistir a los controles o puedan asistir a las citas que los profesionales nos recomiendan para una mejora tanto en el aprendizaje como en su vida social, académica, colectiva y todo lo que el niño pueda vivir en su desarrollo. Por ende, es muy importante construir lo que es la empatía dentro de la sociedad y sobre todo es muy importante actuar a tiempo para que en sí el problema o la dificultad, si no es muy avanzada, se pueda ir mejorando en cada control o en cada cita. Y o a lo mejor siendo un trastorno de aprendizaje que para que pueda ayudar al estudiante o al niño llevar y que su vida no sea tan complicada, para que el niño pueda relacionarse a lo mejor con la sociedad, en el aula, con sus compañeros, con los docentes y pueda ser incluido dentro de una aula de clase y sobre todo en la sociedad.